Seguimos. Bueno, entonces, bueno, habíamos dicho entonces de la capacidad que tienen los ácidos carboxílicos para formar unión hidrógeno entre sí, o puente hidrógeno, por más que sea una expresión un poco anticuada, pero nosotros seguimos diciéndole así. Esta capacidad para dar entonces unión hidrógeno los hacen muy solubles en agua si tienen bajo peso molecular, y hasta el butírico son solubles en agua a partir de 5 átomos de carbono. Ya no, ya que empieza a pesar más la parte hidrofóbica de la molécula. Y como les habíamos anticipado, les había dicho 140 el anhidro acético tiene 144 grados, el ácido acético 118, y bueno, el etanol es menos de 80 grados, con un carbono más, propanol 97 grados, y fíjense, el éter, el etilmetiléter son 8 grados, es un gas a temperatura ambiente. El éter etílico, cuando trabajen con él en el laboratorio, destila a 33 grados, así que si en un día de verano en el laboratorio, si no estamos con aire acondicionado, no se puede trabajar, ¿no? 33 grados está justo en el límite de lo que es un día caluroso. Bueno, entonces, por esa capacidad que tienen los ácidos carboxílicos y su base conjugada de estar distribuidos igualmente en los dos carbonos, la carga negativa, eso hace que sean más ácidos que los fenoles y que los alcoholes. Bueno, saben bien cómo es la definición de pKa, cuando más chico es el valor, de acuerdo a la definición, entonces más fuerza tiene el ácido. Y entonces la capacidad para dar protones al medio está favorecida en todos los factores que de alguna manera desestabilizan el ácido y aquellos factores que estabilizan la base conjugada correspondiente. Entonces, el hecho de tener la base conjugada, tener estas dos estructuras de resonancia que reparten la carga por igual, hacen que los ácidos carboxílicos sean varios órdenes de magnitud más fuertes que los fenoles correspondientes, y estos a su vez mucho más fuertes que los alcoholes correspondientes. Entonces, un alcohol tiene, un alcohol tiene el anión localizado, la carga neta está solo sobre el oxígeno, y tenemos un pK de ácido de promedio de alrededor de 16. El fenol, con varias estructuras de resonancia, una sobre el fenóxido y 3 equivalentes a lo largo del anillo aromático, hacen que la carga esté deslocalizada y que tenga un pK de 10, y los ácidos carboxílicos lo tienen en dos, como ya dijimos, la base conjugada igualmente distribuida en 2 átomos de oxígeno. Fíjense el caso de los ácidos metansulfónicos, o en general los ácidos sulfónicos en general, la carga está distribuida en 3 átomos distintos de oxígeno, lo que hace que cada uno de
estas líneas punteadas sean 1/3 de un doble enlace, pero que la carga, al estar distribuida entre 3 átomos de oxígeno por igual, hacen que sea 5 órdenes de magnitud menor o más fuerte que los ácidos carboxílicos. Bueno, una pregunta que puede surgir es por qué el fenóxido, si bien tiene 4 estructuras de resonancia para deslocalizar la carga, por qué es 5 órdenes de magnitud menos fuerte o menos ácido que los ácidos carboxílicos. Y bueno, como es difícil comunicarnos que si estuviéramos en un pizarrón, el tema es que el oxígeno es muy electronegativo, entonces esas dos cargas que están distribuidas en el oxígeno tienen mucho más peso, estas estructuras contribuyen por igual. En el caso del fenóxido, esta es la que más contribuye, y estas otras 3, si bien hacen la diferencia con los alcoholes, pero no se pueden comparar con el ácido carboxílico, ya que esto no tiene el mismo peso. Cuando el átomo de oxígeno cuando el átomo de carbono está cargado negativamente, no es equivalente. Entonces, esta presentación es bastante razonable, que los alcoholes tengan un pK de 15, 16, los fenoles de 10, los ácidos carboxílicos de alrededor de 5. Obviamente que vamos a ver que depende de la naturaleza del sustituyente, esto puede bajar drásticamente o incrementarse incluso. Y los ácidos sulfónicos son prácticamente equivalentes a muchos reactivos inorgánicos, a muchos ácidos inorgánicos. Entonces, para que tengamos una idea, piensen que de todas formas, acá yo no estoy midiendo, esto es comparativo y es indirecto. Es muy difícil establecer una escala de acidez total, ya que siempre tenemos entornos distintos para medir y necesitamos, de alguna manera, medidas indirectas de la capacidad para dar un protón a el medio. Por ejemplo, medirle la acidez a un alcano es mucho más difícil que medírselo al ácido clorhídrico o a un ácido carboxílico, que se puede medir directamente y en un solvente apropiado. Esta especie prácticamente no existe, es muy difícil de formar, y en general abstraer un hidrógeno a un alcano necesita una base muy fuerte, mucho más fuerte, y si bien vamos a ver algunas de las bases más fuertes que existen, ese equilibrio ácido-base no es fácil de obtener en un solvente que tenga capacidad de donar protones como cualquier dador de protones como agua o metanol. Entonces, abstraer el hidrógeno de un alcano no es lo mismo que lo done al medio un compuesto relativamente acídico. Entonces el establecimiento de eso es muy difícil. En el libro de Herbert Haus, que se llama Modern Synthetic Reactions, que fue publicado la última versión en el 71, hay una escala de acidez y basicidad muy interesante, y les nombro el libro de Haus porque todos los libros modernos referencian a esa escala de ácido-base de este libro, que bueno, en su momento se llamó Modern Synthetic Reactions, y realmente es la parte conceptual, si bien mejoraron todos los reactivos, pero la gran parte conceptual de la química orgánica moderna está descrita ahí, particularmente la tabla de medidas de la acidez de muchos de los compuestos orgánicos. Con esto vamos a volver varias veces hasta que tengamos una idea no solo cualitativa, sino cuantitativa, de cuáles son los pKs de los hidrógenos que están unidos a átomos de carbono o incluso a átomos de oxígeno, como son los ácidos carboxílicos. O sea, poco a poco vamos a dar una idea de cómo son estos.
compuestos no solo, como le dije, cualitativos, sino cuantitativos. Entonces, es evidente que abstraer un hidrógeno o que done al medio un protón, un alcano, es extremadamente difícil, pero va cambiando significativamente con el grupo funcional que tengamos en la molécula vecina. Entonces, como habíamos anticipado, entonces, y ya saben de inorgánica, todos los factores que estabilicen a la base conjugada aumenta la acidez, ¿sí? Al anión resultante de ceder un protón al medio, y los factores obviamente que desestabilicen la base conjugada disminuyen la acidez. Y también tenemos que tener en cuenta que hay factores que pueden, el hecho de tener unido un protón, puede haber factores que desestabilicen el ácido y que el hecho de que ceda un protón al medio de alguna manera distienda o ocurran menos tensiones. Eso, si bien es un factor menor, hace que también se incremente la acidez, pero en menor medida que los factores que estabilizan la base conjugada, ¿no es cierto? Entonces, como vamos a ver, los sustituyentes atractores de electrones dispersan la carga negativa como resultado de dar un protón al medio y estabilizan la base conjugada, incrementan la acidez. Los donores de electrones, por otro lado, tienen un efecto negativo en la acidez y hacen que sean menos electronegativos. Entonces, fíjense, en general, los ácidos carboxílicos, salvo que tengan grupos atractores o donores de electrones muy importantes, el pK de ácido está alrededor de 5. Como es el caso del ácido acético, pK de ácido 4,76. Si reemplazamos un hidrógeno por un grupo nitro, un grupo atractor de electrones muy fuerte, da lugar a un incremento de varios órdenes, de 2 órdenes, de 3 órdenes, perdón, de magnitud de la capacidad de donar un protón al medio. Este grupo tetrametilamonio en el carbono alfa, el grupo carbonilo, también incrementa significativamente la acidez. Un grupo ciano también incrementa la acidez en menor medida. Y el grupo acetato, unido al ácido acético, aceto, este es el ácido aceto acético, también incrementa la actitud de la acidez en un orden de magnitud. Entonces, el efecto inductivo es muy marcado para la acidez, y esto lo van a ver también en varios ejercicios representativos en la guía de problemas sobre la acidez de los ácidos carboxílicos. Por ejemplo, la presencia de un grupo atractor de electrones en la cadena hidrocarbonada también juega un rol importante, y fíjense que si comparamos el ácido butírico, que está dibujado acá, con sustituyentes halógeno en la posición 2, 3 y 4, vamos a ver que cuanto más cerca está del grupo carboxilato, en el carbono alfa, beta y gamma, en el carbono adyacente tiene una influencia marcada, 2 órdenes de magnitud menor, un poquito menos, significativamente menos en el carbono beta, y prácticamente muy poca acción en el carbono. O sea, a medida que nos alejamos del carboxilato, la presencia de un grupo atractor de electrones a través de efecto inductivo hace que el ácido que tenga muy poca acción. Sí, el caso del ácido acético, con 1, 2 y 3 átomos de cloro en el único carbono que tiene para sustituirse,
tiene una influencia marcada. Fíjense, de 4,76 el ácido acético con un átomo de cloro, 2,79, 2 órdenes de magnitud, 2 átomos de cloro, 1,3, 3 átomos de cloro. El tricloroacético es prácticamente como un ácido inorgánico, ¿sí? Es un ácido muy fuerte por efecto inductivo. El caso de la hibridación, si bien no estamos asociando a ácidos carboxílicos, pero tiene influencia marcada en la acidez. Entonces, si pasamos de carbonos sp3 a sp2 y a sp, a medida que aumenta el carácter S de la hibridación, tenemos entonces un aumento significativo. Si bien en todos los casos son compuestos muy poco ácidos comparado con un ácido carboxílico, pero hay maneras directas, ya conocen este ion, incluso con hidruro de sodio se puede abstraer fácilmente ese hidrógeno, pero bueno, de todas maneras estamos hablando de compuestos que son muy poco ácidos, pero el hecho de tener los electrones en orbital sp3 versus sp2 versus sp, que están mucho más cerca del núcleo, hacen que realmente cambie significativamente por eso. Cuando tenemos esta hibridación, un carbono sp3 en el carbono adyacente de un ácido carboxílico, también tiene una influencia marcada, ya que estos grupos incrementan la acidez ligeramente, pero la incrementan. Acá es significativamente mayor en el caso de un grupo alquino a un ácido carboxílico. Esto lo van a ver muy bien en la clase de problemas. En el caso de los ácidos benzoicos, el ácido benzoico es ligeramente más ácido que el ácido fenilacético por este tema de extensión de la conjugación. Y también es interesante el efecto, lo que se conoce como efecto orto en los ácidos benzoicos, ya que este efecto en el caso de un ácido, lo que pasa es que no lo pude dibujar. Cuando tenemos un ácido, un sustituyente en esta posición, si bien no es significativamente mayor, pero van a ver en la tabla que existe, al tener un grupo relativamente grande, supongamos que tengamos un grupo nitro, en cualquiera de estas posiciones esto va a incrementar la acidez del ácido benzoico correspondiente. Pero cuando tenemos un grupo en esta posición, tenemos este átomo de hidrógeno que se cede al medio, que tiene una ligera repulsión de Van der Waals con el grupo que está unido en esta posición. O sea que ese es un típico caso de un grupo sustituyente que desestabiliza el ácido. Es mínimo, pero el hecho de que libere este ácido en la base conjugada, ese efecto ya no existe. Entonces, eso es un factor que desestabiliza el ácido y que no se observa cuando se libera el protón. Es mínimo, pero existe y se ve claramente en algunos de los sustituyentes de los ácidos carboxílicos. Estos efectos de la acidez en distintos tipos de sustituyentes de ácidos carboxílicos, hay varios ejemplos en la guía y lo van a ver en detalle cuando lo represente. Pero bueno, es un tema que
si bien lo tratamos acá en la clase teórica, se ve con mucho detalle en la clase de problemas. Bueno, desde el punto de vista espectroscópico, al igual que los ácidos, que los aldehídos y cetonas, el hecho de tener este grupo carbonilo, el hecho de tener este grupo carbonilo hace que tengamos estas bandas en esta posición, y también el hecho de tener este hidrógeno unido en esta posición hace que aparezca esta banda. Esto es simplemente para identificar el grupo funcional. Los grupos de espectroscopía IR no da mayor información estructural, como ya vimos en orgánica 1. Dependiendo del solvente que tengamos, estos hidrógenos aparecen muy desplazados, pero muchas veces hay intercambio del hidrógeno con el solvente y se ven señales muy pequeñas, a menos que se hagan en dimetilsulfóxido, pero se puede identificar sin problemas por espectroscopía de RMN, incluso por espectroscopía de RMN de carbono 13, la presencia de este grupo carboxilato. Bueno, ¿cómo se preparan los ácidos, perdón, los ácidos carboxílicos? Bueno, por oxidación de alcoholes, pero como vimos, si bien podemos obtener ácidos carboxílicos a partir de alcoholes, no es recomendable desde el punto de vista sintético en compuestos que tengan mucha funcionalidad o que tengan cierto peso molecular, ya que muchas veces la oxidación directa con oxidantes fuertes hacen que se obtengan muchos subproductos y que el ácido carboxílico deseado se obtenga con bajos rendimientos o con un producto menor. A partir de aldehídos y cetonas, sí se pueden obtener. Ya vimos hoy la reacción de Baeyer-Villiger con las cetonas, que nos da un éster, es decir, tenemos el estado de oxidación de un ácido, y como vamos a ver, los ésteres se hidrolizan fácilmente para dar el ácido carboxílico correspondiente. Pero bueno, Baeyer-Villiger a partir de una cetona es una opción, oxidar el aldehído es otra opción, formar cianohidrinas, ¿sí? Ya vimos esta reacción, es una reacción reversible, pero yo puedo hacer que este compuesto oxidarlo y voy a tener un ácido carboxílico con un carbono más que la cetona o el compuesto carbonílico de partida. Este tipo de reacciones que involucran la reacción de Repormatsky la vamos a ver cuando veamos reacciones nuevas uniones carbono-carbono, pero bueno, es una alternativa de usar, de incorporar esta unión de dos átomos de carbono, pero eso lo vamos a ver cuando veamos la síntesis malónica o acetoacética o cualquier alternativa de uso de enolatos, pero todavía no tenemos las herramientas como para estudiar o para ver estas reacciones, pero dentro de las reacciones que conducen a compuestos de ácidos carboxílicos, se pueden obtener a partir de compuestos carbonílicos y la reacción a través de un ion en la posición alfa a un grupo carbonílico o en este caso de un derivado de ácido. Pero todavía no manejamos estas reacciones, así que en algún momento los vamos a ver. Esto ya lo vieron, si bien no estudiamos cómo es la reactividad del grupo carbonilo, del grupo carboxilo, perdón. La ozonolisis oxidativa también da lugar a derivados de ácido. De todas maneras, a ácidos carboxílicos. Las ozonolisis oxidativas son
drásticas también, y en algún caso yo puedo obtener una reacción, el aldehído correspondiente y oxidarlo suavemente al ácido carboxílico, ya que la reacción se controla mucho mejor, ya que, bueno, requiere de este tipo de oxidantes fuertes. Pero bueno, la ozonólisis oxidativa, en principio, si no hay otro grupo que pueda reaccionar, no hay un grupo sensible a la oxidación, se podrían obtener a partir de estas ozonólisis. Que dicho sea de paso, son reacciones lindas para hacer, ya que el ozono en solución de un color azul intenso, en general se hacen a bajas temperaturas y con descargas eléctricas. Se requiere un equipo especial, pero es una linda experiencia por el color que tiene el ozono disuelto en el solvente, en general el cloruro de metileno. Bueno, entonces, estos son algunos de los ejemplos que en algunos casos vieron, que son los halogenuros de alquilo, a través de sustituciones nucleofílicas con el grupo ciano, y las reacciones que vimos hoy, pero que vamos a ver más adelante, ya que todavía esta reacción no la vimos en detalle, que son para obtener ácidos carboxílicos, pero la vamos a ver en detalle, que sí vimos cómo obtener reactivos de Grignard, vimos muy tangencialmente cómo se obtienen los organolíticos, pero vamos a tener clases exclusivamente de compuestos organometálicos, cómo se obtienen y cómo reaccionan con electrófilos. Esto es el estado máximo de oxidación de un átomo de carbono. Si el ácido carboxílico es el anterior, este es el máximo estado que puede tener un átomo de carbono. Entonces, estos pueden reaccionar con un reactivo de Grignard y nos van a dar un ácido carboxílico con un carbono más, y de manera similar a los reactivos organometálicos. Cuando estudiaron oxidación de compuestos aromáticos, también con oxidantes fuertes, se rompía la cadena y daba lugar a ácidos benzoicos, ¿sí? O el ácido benzoico sustituido que tenga. En el caso de tolueno, directamente con un oxidante fuerte, con permanganato en medio básico, da lugar al ácido carboxílico correspondiente, y vamos a ver numerosos ejemplos de obtención de ácidos carboxílicos a través de la síntesis malónica y acetoacética y todos sus derivados modernos, a través de enolatos, que todavía no sabemos qué son, pero es un carbanión que está en el carbono alfa de un compuesto carbonílico. Eso lo vamos a ver con mucho detalle a lo largo del curso, y vamos a ver muchos ejemplos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, el plato fuerte de lo que es los ácidos carboxílicos y los derivados de ácidos carboxílicos es la reacción que ocurre. Fíjense que esta electrofilicidad que tienen los ácidos carboxílicos, este es un tema muy importante, y que se basa está controlada por la adición del nucleófilo, ¿no es cierto? Y cómo puede evolucionar este compuesto. Entonces, dependiendo de la naturaleza del nucleófilo, ¿sí? Este es el nucleófilo, perdón. De la naturaleza del sustituyente del compuesto carbonílico, esto puede evolucionar acá o no evolucionar. Si X es un grupo R, que es lo que vimos hasta ahora en compuestos en aldehídos y cetonas, esto da una reacción de adición y para acá, y no hay sustitución. X se mantiene y no se va. Si X es un buen grupo saliente, X se puede ir, y esto se conoce como, esta sustitución nucleofílica en el acilo, se conoce como reacción de adición-eliminación. Se adiciona un grupo y se elimina otro, pero en dos pasos distintos. No es concertada como nosotros vimos en la sustitución nucleofílica bimolecular.
Entonces, X puede ser, como vimos hasta ahora, un hidrógeno, es un aldehído muy reactivo a la adición nucleofílica, y X puede ser un grupo alquilo y es una acetona. Esos grupos no se pierden, entonces estos grupos hacen que esta reacción no ocurra, pero sí que ocurra la adición. Eso es para que no se confundan. Si bien parece confuso, vamos a ver muchos ejemplos de estos para que no se confundan. Entonces, este grupo R va a determinar entonces, ya en el caso que no sea protón ni un grupo alquilo, si tenemos un heteroátomo, esto va a hacer que proteja más o menos a este centro electrofílico para dar estas reacciones. Bueno, esta reacción de sustitución nucleofílica en el acilo ocurre a través de un intermediario tetraédrico, al igual que la adición en aldehídos y cetonas. Entonces, lo que controla la reacción es el acercamiento del nucleófilo para dar este intermediario tetraédrico, ¿sí? Este es un intermediario, no es un máximo de energía, ¿sí? Acá va a haber una unión que se va a ir formando y una unión que se va a ir perdiendo, que ese sí va a ser el estado de transición que conduce a esta reacción. Una vez obtenido esto, rápidamente esto se pierde dependiendo de la naturaleza de este grupo. Si este grupo no es un buen grupo saliente, esto no se va a ir y esto queda acá o vuelve al producto, ya que esta reacción hasta acá es reversible dependiendo de la naturaleza del nucleófilo, como todo. Si tenemos un nucleófilo muy duro, como puede ser un hidruro, esto puede parar acá. Pero vamos a ver ejemplos y cuáles pueden ser todos los nucleófilos que pueden reaccionar con este electrófilo, ¿no es cierto? Entonces, como buen electrófilo, ¿qué tipo de nucleófilos? Bueno, agua, alcoholes, ion hidroxilo, alcóxido, aminas, amiduros no, perdón, acetiloxi, es decir, ion carboxilato, e incluso reactivos organometálicos que no están listados acá, hidruros metálicos que no están listados acá. Es decir, hay toda una variedad de nucleófilos y dependiendo de la naturaleza del nucleófilo, esto puede dar lugar a que la reacción ocurra o no. Nosotros tenemos varios derivados de ácido, entonces todo depende de cómo sea el grupo, ¿no es cierto? Fíjense, la capacidad del grupo saliente también depende de su capacidad, ¿no es cierto?, de dar un protón, de su estabilidad como base conjugada. Perder un grupo, un carbanión directamente, un átomo de carbono cargado negativamente, es algo muy difícil, y de hecho que en las cetonas nosotros no observamos esa reacción, que se pierde un grupo carbonilo. Pasamos de un átomo de carbono que está unido a un oxígeno sp2 a un derivado que en general hubo un cambio del estado de oxidación a un carbono sp3. En estos derivados de ácidos tenemos la adición de un nucleófilo y la pérdida de un grupo. Pasamos de un grupo sp3, sp2, vía un intermediario sp3 a otra vez un carbono sp2. Entonces, dependiendo de la naturaleza entonces de estos grupos que se pierden, vamos a tener entonces que esta reacción ocurra o no. ¿Qué derivados de ácidos tenemos? Cloruros de ácido, anhidridos de ácido, que tenemos esto como el grupo que se pierde, alcóxidos, amiduros, e incluso el mismo ácido carboxílico, e incluso el carboxilato, ¿sí? El ácido carboxílico en pH básico. Nosotros encontramos, por ejemplo, que
se encuentra experimentalmente que los halogenuros de acilo reaccionan muy rápidamente con nucleófilos incluso no cargados para dar fácilmente el ácido carboxílico correspondiente, ¿sí? El átomo de halógeno se reemplaza fácilmente por un hidroxilo. El ataque finalmente en este medio es a través de los electrones no compartidos del ácido para dar el ácido protonado que pierde ácido carboxílico. Esto ocurre en medio drástico, esto también ocurre en medio drástico en general con catálisis ácida o base, y los anhídridos reaccionan de una manera un poco más lenta que los halogenuros, que los cloruros de acilo. Lo que se observa claramente es esto, ¿sí? Los cloruros de ácido son mucho más reactivos que los anhídridos, estos que los ésteres y estos que las amidas. Y esto está asociado a los grupos salientes, pero está mucho más asociado a su capacidad de estabilizar por resonancia el grupo carboxílico. Fíjense, si nosotros tenemos este grupo, el grupo I es un halógeno, en todos los casos voy a tener estas tres especies que estabilizan de alguna manera o que nos dan una idea de la reactividad del grupo carbonilo. Entonces, el derivado de ácido, tengo un delta más, delta menos, con estos electrones pi más cerca o no del átomo de oxígeno, y este grupo, que puede ser un átomo de halógeno, puede ser el oxígeno de un anhídrido de ácido, de un éster o de un grupo amino. Entonces, en todos los casos vamos a tener esto y vamos a ver cuál contribuye más, de alguna manera, a proteger este grupo carbonilo y hacerlo más o menos reactivo. Entonces, lo que se observa experimentalmente es que el ataque de un derivado de ácido por un nucleófilo está controlado por la adición y por la formación de este estado de transición en el cual tenemos la pérdida de este doble enlace para hacerse parcial y la formación parcial del nucleófilo que llega a el primer intermediario, ¿no es cierto? Después, ¿cómo evoluciona? Esto es lo que controla la velocidad de la reacción. Después, que se pierda o no este grupo es independiente porque lo que me controla la reacción es esto, y eso depende directamente de la naturaleza de este grupo y de la manera que esto esté más expuesto o no. A medida que este grupo 2 sea predominante o que contribuya más a proteger a este compuesto carbono electrofílico, la reacción va a ser más o menos reactiva en la presencia de un núcleo. Entonces, supongamos que tenemos todos estos grupos, acá se ve claramente la protección de cada uno de ellos en la adición de un nucleófilo. Tenemos las tres especies involucradas y tenemos el caso del cloro, que tiene esta especie, en este caso, y también tiene esta especie, pero el cloro está una línea más abajo en la tabla periódica. Entonces el solapamiento para dar esta especie 2 va a ser mucho menos eficiente en el átomo de cloro, además de su efecto inductivo que desestabiliza todavía más este átomo de carbono electrofílico, ¿no es cierto? Entonces, esto me da un indicio de que los halogenuros de acilo son mucho más reactivos, son las especies más reactivas dentro de los derivados de ácido. ¿Qué pasa con los anhídridos? También van a dar esta especie, pero fíjense, yo tengo esta especie que de alguna manera me lo protege el anhídrido, esta especie solapada,
Pero acá este oxígeno protege a este carbonilo, pero acá tengo otro. Entonces, por esta especie yo voy a tener también la mitad de mis moléculas que protegen a esta otra. Entonces, esto de alguna manera tiene una protección parcial, que si lo comparamos con los ésteres, ¿sí? El éster común, esta especie 1, y esta especie donde tenemos una protección mucho más eficiente, ya que estos electrones solo protegen al carbono adyacente a este, mientras que en el caso de los anhídridos de ácidos, yo tengo este carbono y este. Entonces, acá tengo una protección parcial, y lo que yo observo experimentalmente es que los anhídridos son mucho más reactivos que los ésteres para estas reacciones de adición y luego eliminación. Finalmente tenemos las amidas, que tenemos las mismas consideraciones que los ésteres, con la adición, con el efecto adicional que las amidas, bueno, no me aparece el puntero ahora, acá está. Con la diferencia que el átomo de nitrógeno es menos electronegativo que el átomo de oxígeno, haciendo que este grupo sea todavía menos efectivo para el ataque nucleofílico. A ver, tenemos algunas cosas. El carbonilo este se desfavorece la carga positiva en el oxígeno del medio, ya que ese carbono del carbonilo... a ver, Santiago, haceme la pregunta, activa tu micrófono y pregúntame porque no entiendo. Mi duda sería el tema de, para que la reacción sea más rápida, se tiene que favorecer la estructura del medio. ¿Cuál es el tema con la estructura de la derecha? Que en el anhídrido, el segundo carbonilo va a tener el carbono con densidad positiva y vos vas a tener dos cargas positivas muy cercanas, entonces medio que eso lo va a desfavorecer. No, no, no. Estaba pensando algo al respecto. No, no, no. Lo que pasa es que esta especie, que es la especie protectora, esta es la especie que protege, es esta, que le da menos densidad electrónica. Todos son electrófilos, esta es una protección menor. Pero acá en el éster yo tengo esta, mientras que en el aldehído yo tengo esta, y si dibujo las otras estructuras, yo puedo, lo que pasa es que acá no está dibujado, fíjense, yo puedo postular esta, que se va hacia arriba, es decir, de este lado, esto de este lado. Entonces estos electrones, en lugar de ir para acá, vienen para acá. Entonces la protección que le hago a este átomo de carbono para hacerlo menos electropositivo, lo tengo que compartir con otro. Es decir, este átomo de oxígeno se tiene que partir en dos y proteger a este carbono adyacente y a este otro. Y por lo tanto, esta estructura de resonancia, este híbrido que protege parcialmente acá, también protege parcialmente a este, porque este también es susceptible de que reaccione. Van a reaccionar los dos, este y este por igual. Son idénticos. Entonces, claro, porque protege menos a los dos por tener dos carbonilos, claro, y por eso es más reactivo. es como que si yo tuviese una canilla que pierde agua y tengo una sola mano para taparla. Si me empiezan a salir agua por dos canillas y solamente tengo una mano disponible, entonces la otra no hay manera que la pueda cubrir. Voy a tener que tapar una y otra significativamente. O cuatro canillas, si se quieren, y tengo las dos manos. Eso es una manera, de alguna manera, de representar o de tratar de visualizar por qué esto es así. Vamos a volver sobre esto porque es un tema central, pero esta es la presentación de la reacción, de alguna manera, general de cómo obtiene. El hecho de que el cloro no pueda, una línea más abajo en la tabla periódica, hace, no solo que tiene, obviamente que esto es un atractor de electrones fuerte, pero esto también es un grupo atractor de electrones fuerte. Pero el hecho de que esto no pueda solapar de la misma manera lo hace particularmente muy reactivo, y de hecho que los cloruros de ácido son compuestos que no están en la naturaleza. Es decir, sí forman parte de procesos enzimáticos, yo lo puedo tener, pero no lo voy a aislar como un producto natural porque en cualquier
medio que tenga, que sea acuoso, eso se hidroliza espontáneamente. Sí lo puedo tener en un proceso enzimático, en el sitio activo de una enzima quitado de un medio en particular, ¿no es cierto? No se puede aislar, no se puede tener al aire libre un cloruro de ácido. El cloruro de ácido se obtiene a partir de los ácidos carboxílicos, pero no son productos. Obviamente que yo no voy a querer que un cloruro de ácido se transforme en un ácido carboxílico, porque ese producto lo preparo generalmente para hacer una reacción de este tipo, ¿no es cierto? Se obtienen a partir de ácidos carboxílicos. Entonces, yo tengo que cuidar de que no dé esa reacción de adición-eliminación para que me dé un ácido. Que no sé, es decir, la hidrólisis de un cloruro de ácido es algo que uno no está buscando. Lo que estoy buscando es precisamente que reaccione con un alcohol, con una amina o con otra cosa que puede ser útil. O con un, nosotros ya vimos esas reacciones, puede dar una reacción de acilación de Friedel-Crafts, por ejemplo. Eso se obtiene a partir de un ácido carboxílico. Hay cantidades de productos comerciales que ya vienen el ácido carboxílico como cloruro de ácido, pero todos esos se obtuvieron a partir del cloruro del ácido carboxílico correspondiente. Y básicamente el hecho, yo necesito un buen grupo saliente para que la reacción ocurra, pero ese grupo saliente ya está presente en mi molécula, ya que me está dando la activación correspondiente. Si yo tengo acá un pésimo grupo saliente, como es un grupo alquilo, sí, obviamente que la reacción, este grupo no se va a perder, como si se va a perder el alcóxido, y es muy raro que se pierda en estas condiciones el grupo amiduro, ya que es un pésimo grupo saliente, y eso coincide que sea un pésimo grupo saliente con esto, pero lo que hace que esto no reaccione sea que esta contribución por resonancia sea importante y el grupo 2 protege del ataque electrofílico acá. Esto no implica que este carbono yo no lo pueda hacer reaccionar, simplemente es un electrófilo mucho más débil que este electrófilo y que este electrófilo y sobre todo de este electrófilo, donde acá tengo este grupo, la contribución de esto es muy menor porque el solapamiento es malo, porque estar en otro periodo de la tabla periódica, ¿está bien? Entonces, la formación de producto está obviamente asociado, ¿no es cierto? Pero cuanto la base mejor sostenga una carga o la base sea más débil, esta reacción va a ocurrir mucho mejor. Esta es la esencia de cómo son estos productos. Entonces, para que la reacción ocurre o para que esto reaccione eficientemente, está todo vinculado a la capacidad de la estructura de resonancia 2 de ser más efectiva. Las amidas son las que, por menor electronegatividad del átomo de nitrógeno y mejor solapamiento para dar la especie anterior, esta especie, para dar este grupo, eso hace entonces que las amidas sean las menos reactivas de todas. El éster tiene este grupo que atrae electrones, tiene este grupo pero que está protegido por resonancia, entonces este grupo es más reactivo que la acetona, pero los anhídridos son particularmente reactivos, ya que un oxígeno tiene que proteger a dos carbonilos, es decir, este grupo acá solo está abocado al átomo de carbono adyacente, acá está abocado a dos, entonces yo puedo dibujar las otras dos estructuras para este carbonilo, es decir, hacer esto mismo, ponerlo acá, y que estos mismos electrones vengan acá para dar esta especie de este lado. Entonces, obviamente que el hecho de tener un buen grupo saliente también está vinculado a cómo protege esta posición, ¿no es cierto?
un buen grupo saliente como el cloro también desestabiliza esta posición. Entonces, es un buen grupo saliente y activa esa posición. Entonces, esta es la reacción general. Vamos a ver con ejemplos, pero básicamente tengan muy en claro, fíjense que las reacciones son prácticamente iguales. Estamos comparando aldehídos, cetonas, lo vimos prácticamente con una diferencia de una semana de clases, y puede ser un protón y puede ser un átomo de carbono. ¿Sí? En ese caso, la reacción para ahí, porque el grupo saliente es pésimo, entonces no vamos a perder un carbanión, ya que es una base horrible y ese grupo, el grupo saliente es pésimo, ¿sí? Es superlativo. No puede haber un peor grupo saliente que un carbanión para un tipo de esta reacción. Entonces esa reacción solamente para en la adición del nucleófilo. Cuando tenemos un heteroátomo, como es en este caso, vamos a ver incluso que esa reacción también ocurre en nitrilos, pero la reacción evoluciona distinto. Bueno, no sé si quieren comentarme algo, pero seguimos con esto la próxima, pero era importante que vieran esto, ya que van a empezar a ver algunas cositas en la guía de problemas, entonces era importante que tratáramos este tema ahora, que es un tema que, bueno, que es central para la materia, en cómo es la reactividad de los derivados de ácido. Entonces, insisto, lo que controla la reactividad de la reacción es el primer paso y es la capacidad que tiene el grupo que está asociado al grupo carbonilo, ¿sí? A la naturaleza de este grupo, y en controlar la reacción. Fíjense que si yo tuviese incluso un ácido carboxílico, si yo lo pasara, si yo intentase hacer la reacción en medio básico fuerte, yo tendría un grupo O menos, ¿sí? Y el grupo O menos no podría directamente ni siquiera existir en esta posición, es decir, como grupo saliente sería pésimo, esto estaría mucho más bloqueado, pero su capacidad de irse con el medio en un medio fuertemente básico hace que la sustitución nucleofílica sea muy baja, a pesar de que, como vamos a ver, existe y hay maneras de hacer reaccionar al grupo carboxilato que dé adición nucleofílica, pero que obviamente que no pierda este grupo O menos, o sea, es, si bien un electrófilo muy bajo, muy pobre, pero con reactivos, con nucleófilos extremadamente fuertes, yo puedo hacerlo reaccionar y vamos a ver ejemplos que pueden reaccionar con ese grupo. Bueno, les pongo la página que falta que vimos hoy de reactivos de Grignard y seguimos la próxima con retomando este tema. Fíjense, esta transparencia que es para redondear lo que estábamos diciendo. Acá tenemos, esto es todo relativo, ¿no es cierto?, para alcanzar el primer estado de transición que conduce a esta adición. Entonces, dependiendo de la naturaleza de este grupo, en el caso de tener el carboxilato, esto hace que sea mucho menos reactivo. Eso no quiere decir que, como ya les dije, que eso no ocurra, pero bueno, retomamos de nuevo con un pantallazo global en cómo es esta reacción de adición nucleofílica en derivados de ácido, y ya tenemos algunas herramientas como para saber de qué se trata la reacción, por qué los ácidos carboxílicos son mucho más ácidos que los respectivos fenoles, y por qué los fenoles, ya eso lo vieron cuando trataron alcoholes en Orgánica 1. Así que si no tienen dudas, si tienen alguna duda en particular, la puedo contestar ahora, y si no, nos vemos la próxima, ¿sí? El jueves que viene. ¿Está bien?
Sí, sí. ¿Ninguna pregunta entonces? No. No. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Espero ser puntual esta vez, porque justo tuve un problema con la máquina unos minutos antes y la tuve que rebootear y bueno, después me confundí de aula. Bueno, Chao, Nos profe, vemos. gracias. Chao, gracias. chao, hasta el jueves.